Su trabajo en el campo de la arquitectura sostenible es una referencia al iniciar como pionero en este país los primeros proyectos sostenibles en la década de los 80. Sus proyectos más destacados son el Colegio de Arquitectos de Gijón y Oviedo en Asturias, la sede de Canal Plus en Madrid, el Instituto Nacional de Estadística en Madrid, el Centro de Energías Renovables, el CENER aquí en Pamplona, la Agencia Andaluza de la Energía en Sevilla y actualmente la rehabilitación del complejo del Banco de España en Madrid. Su obra ha sido extensamente publicada entre los principales medios culturales tanto españoles como del extranjero. Ha recibido numerosos premios a lo largo de su extensa carrera profesional. Ha sido seleccionado en la Bienal de Venecia, Premio Internacional Benedict Awards de Arquitectura, Premio Internacional Congreso GDC de Tokio, premios los principales colegios de arquitectos de España, seleccionado para premios FAD, etc. Además, es autor de numerosos textos escritos y artículos y compagina su actividad profesional y docente en la escuela con su actividad investigadora. Ha sido vicepresidente en la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura, ASA, y asesor del Consejo de Arquitectos y de varias instituciones y organizaciones públicas y privadas en temas de sostenibilidad y eficiencia energética. Además, desde hace años en su estudio tiene un laboratorio, el RELAB, un laboratorio de sostenibilidad e I+D, donde se avanza en la arquitectura desde el prisma de la eficiencia energética, la ciudad y el compromiso medioambiental. Damos las gracias, César. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. La verdad es que es como volver también aquí a casa, porque yo estuve, no sé si alguno de vosotros fue alumno mío, y he estado dando clases aquí en Pamplona durante unos años, que venía a semestres, los que venía a dar algunos cursos y algunas clases de proyectos, ¿no? Así que me encuentro otra vez en mi querida Pamplona. Bueno, voy a empezar, venimos ahora de dar una clase desde las 10 de la mañana, donde les hemos agotado a los, y nosotros también nos hemos agotado porque hemos contado ya pormenorizadamente todos los proyectos, funcionamiento de los proyectos, el detalle de viviendas de consumo casi nulo que estamos trabajando ahora. Es decir, pero claro, cuando me dijeron que tenía que dar una charla más un poco a toda la escuela, pues lo que he hecho es hacer una especie de resumen de los proyectos que hemos ido haciendo desde que empezamos a hacer algunas y hacerlos casi como cronológicamente, y contaros, muchos los conocéis, pero bueno, os cuento porque además creo que tengo una hora y pico, como mucho, ¿no? Entonces vosotros cuando llegue el tiempo me decís, oye, porque yo si no me lío, me enrollo y tal, y acabo, todavía no he salido el primero, pero en fin, voy a contaros un poco la hora del estudio, y por supuesto, el que quiera tener mucha más información o quiera profundizar en algún proyecto, le damos nuestro contacto y se viene por el despacho o se lo pasamos y le contamos específicamente esas soluciones que técnicamente hemos adoptado. Yo voy a empezar un poco, como hemos terminado esta mañana la charla y ha habido bastante intervención de los alumnos, la verdad es que empezó como bastante animada, pero tuvimos que cortar para venir aquí, pero sí voy a empezar desde cómo terminamos ahí, desde el final. En realidad hay un debate ahora que en las escuelas se plantea sistemáticamente, que es como que los que hacemos arquitectura sostenible o hacemos arquitectura, es un adjetivo, que una buena arquitectura siempre ha sido sostenible, que de pronto pues una buena arquitectura lo que tiene que tener sentido común y entonces hay que poner el patio, en fin, estos debates que yo creo que ya no podemos seguir discutiendo. Es decir, la buena arquitectura, la arquitectura, hay solamente dos tipos de arquitectura, la buena y la mala, no hay más. Lo que pasa es que hoy en día la buena arquitectura tiene que estar comprometida con resolver los problemas que tiene la sociedad ahora. Y no son problemas de tipología, ni son problemas de composición, que tiene que resolver con la tipología y la composición, porque hemos heredado trabajamos en obras de gigantes, está claro, pero tenemos que responder con problemas que tenemos que resolver para la sociedad de ahora, porque si no, nuestro sector y los arquitectos cada vez vamos a ir desapareciendo, no nos van a interesar nadie, y ya nos llaman pues para que decoremos las fachadas y para que como artistas a ver si se nos ocurre con un render, a ver quién hace el render más atractivo y no sé, y resulta que estamos perdiendo todo el espacio
técnico, de conocimiento, de oficio, sobre los problemas que tenemos que resolver ahora. Y no se trata de que nos convertamos en instaladores, ni que se traten estructuristas, no. De la misma manera que la estructura ya no es un problema en los proyectos de arquitectura, pero un arquitecto tiene que saber de estructuras, no tiene que saber del cálculo específico de estructuras, pero sí tiene que saber porque es plantear la estructura, el esqueleto y el planteamiento de que un edificio funcione de una manera coherente con su programa, con su función, con etcétera, etcétera. Y eso ya no se discute. Pues con todos estos temas de sostenibilidad es lo mismo. Es decir, es que ahora, si no estamos comprometidos con la ecología, si no somos conscientes de que lo que tenemos que hacer son viviendas de consumo prácticamente, de demanda prácticamente nula, donde el edificio se convierta en un elemento que en vez de consumir recursos y generar residuos, tiene que, al revés, convertirse en un elemento activo que sea capaz de generar hacia el entorno, hacia el medio ambiente, hacia las personas, los niveles de exigencia de confort y no seguir acompañando en esta bajada brutal que estamos teniendo hacia los problemas catastróficos medioambientales que están ya absolutamente, vamos, que ya nadie nos discute que no sea así, ¿no? Entonces, vamos a ver si consigo esto pasarlo. Esto es lo primero de decir. Señores, no es como decía antes, es la economía, es la composición, es la ecología. Arquitectos es la ecología. Y lo mismo que la ecología es la ciencia de las relaciones de un organismo con su entorno. Es decir, estamos siendo conscientes por primera vez que el hombre ha pasado de un paradigma humanista, renacentista, donde el hombre era el centro del universo y por tanto tenía capacidad para transformar el mundo y generó todos los avances que evidentemente estamos disfrutando, incluso la revolución industrial, pero ese paradigma ya ha terminado porque somos casi 10.000 millones de seres humanos donde se nos había olvidado la holística a la que pertenecemos todos, a una especie que está en relación con todas las especies que conviven con nosotros en un sistema cerrado que se llama Gaia, o Tierra, y que como sistema cerrado tiene siempre la tendencia, tiene el objetivo físico y termodinámico de conseguir llegar al equilibrio. Es decir, ante una acción reacciona para conseguir el equilibrio mediante eso una reacción. Ante cualquier presión a ese sistema, la propia Tierra responde para buscar un equilibrio termodinámico, enfriamiento, calor, emisiones, etc. Y si nosotros seguimos incidiendo en ese sistema, la Tierra incidirá en un sistema contrario y vamos a tener, y de hecho tenemos ya, un grave problema. Por tanto, me parece que entender de pronto la arquitectura no como un proyecto renacentista, que es lo que seguimos todavía mostrando, como un proyecto donde el objeto tiene que tener ese valor compositivo, tipológico, ensimismado, y que se sigue enseñando en las escuelas, compositivo, etcétera, etcétera, que es obvio que lo tiene que tener, sino entender que estamos trabajando con elementos, con organismos, que están formados por órganos y por tanto cada órgano o cada elemento que nosotros proyectamos tiene que estar perfectamente proyectado y pensado para incidir en ese organismo que se llama ciudad, que es donde se está formando la gorda desde el punto de vista medioambiental. Para lo cual, como decía Einstein, no se puede cambiar de sistema utilizando las mismas herramientas que ha utilizado el sistema que queremos cambiar. Hay que cambiar de herramientas y hay que cambiar los sistemas de proyectación. Por lo tanto, la herramienta de proyecto ya tiene que ser otra que se implemente a las ya conocidas de diseño, composición, tipología, función, forma. Hay que meter ahora el componente medioambiental brutal que es la ecología. Por lo tanto, esto me parece que es fundamental. Entonces voy a pasar por una serie de proyectos que empezaron a no ser una preocupación, ni siquiera un tema sostenible, porque cuando empecé con estos proyectos ni siquiera el término estaba aquí acuñado. Lo único que pasa es que empecé a trabajar desde hace ya mucho tiempo estos proyectos. Por ejemplo, empiezo con la GEDIA, que muchos conoceréis,
en Tenerife, fue la primera concurso de viviendas de urbanización totalmente autosuficientes que se hacía en España, y luego uno de los primeros de Europa. Estamos hablando de los años 80 del siglo pasado, ¿no? Y entonces, bueno, salió un concurso internacional para hacer esa organización de viviendas y tal, y en realidad no había un tema de sostenibilidad en la cabeza, lo que había un tema ya, que esto lo sacó el Instituto de Tecnologías y Energías Renovables de Tenerife, sacó un poco porque se está hablando de bioclimatismo, ¿os acordáis? La arquitectura bioclimática y tal. Es decir, arquitecturas que tenían que empezar a pensarse para el lugar, el clima, etcétera, y toda esa filosofía y toda esa sensibilidad es la que en nuestro sector ha ido arrastrando hacia el compromiso medioambiental, la sostenibilidad, como en todos los sectores. Pero la arquitectura siempre va un poco por detrás porque es un sector con unas inercias muy fuertes, le cuesta mucho la transformación, los cambios son dificilísimos, porque hay una atávica cuestión casi cultural de lo que es la arquitectura, lo que es la casa, hay toda una cantidad de temas añadidos que hacen que el sector le cueste evolucionar como evolucionan otros, como el automóvil, etcétera. Entre otras cosas porque el automóvil nace con la revolución del paradigma industrial y por tanto, digamos, la novedad de ese permite que haya una adaptación a los cambios más fuerte que la vivienda que nace pues con los primeros hombres que se metieron debajo de un árbol o hicieron una cabaña o una cueva, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una inercia más difícil. Sin embargo, sí tenemos que empezar a proyectar de otra manera y a mirar de otra manera. En ese sentido, este proyecto, que es de los años 80 del siglo pasado, aparece en una urbanización y, claro, lo que había en Tenerife, lo que había en Canarias, que me pareció fascinante, estuve estudiando el lugar, el territorio y tal. Yo había hecho un proyecto ya para unas viviendas enterradas también en la isla del Hierro. En Canarias es un lugar que me ha fascinado porque tiene unos climas muy precisos, pero en unas edafologías muy curiosas. Son lugares donde la diferencia climática de una parte a otra de la misma isla son absolutamente intensísimas, etc. Entonces ahí se producen casi como pequeños laboratorios de escala que son fácilmente entendibles y muy fácilmente medibles también. Entonces, la GERIA, si lo sabéis, ¿no? Creo que la GERIA, que lo conocéis todos, es una organización arquitectónica que los campesinos del lugar durante siglos llevan trabajando, y está sancionado esa forma como el mejor resultado para la plantación y el desarrollo de los viñedos, ¿no? Son lugares muy ventosos, ¿no? Tremendamente con unas insolaciones muy fuertes, y eso produce ese vino, no sé si hay canarios aquí, pero ese vino que antes era un Malvasía de esos fuertes, donde se producía una fermentación muy rápida y por tanto había muchísima fuerza en los vinos. Luego se han ido mejorando, se han ido trabajando y tal, pero esta arquitectura, este paisaje con estas gerias que parecen como bombardeos, ¿verdad?, en el territorio que hay en Lanzarote, en Fuerteventura, en estas islas, nos están hablando de un sistema que es arquitectura pura, es decir, es un cono, como antes les estaba contando a los alumnos en el curso anterior, es un cono porque en el fondo es una forma que es la que mejor aprovecha la radiación solar, en tanto y cuanto siempre hay una superficie siempre perpendicular al plano de incidencia que va corriéndose directamente con el movimiento del Sol y por tanto tiene una forma totalmente de biciclo y de ligazón al clima y a la radiación solar que está produciendo. Por otra parte, al estar enterrado, lo que se produce es que el aire pasa por encima y por tanto no está aires muy fuertes a veces, ¿no? Unas corrientes de aire, ¿sabéis?, por el clima que se produce entre el océano y la Tierra, que están influidas por África, ¿no?, que tiene esa masa continental brutal, tan cálida, que se produce una transmisión, un intercambio de flujo de viento, de aire-movimiento brutal por esas diferencias térmicas que se producen. Por tanto, estas están protegidas del viento. Por otra parte, están hechas con picón, que es la piedra volcánica que se produce en la última erupción, y que son piedras muy higroscópicas, es decir, que tienen una gran capacidad de mantener el agua, el poco agua que cae lo mantienen por sus formas absolutamente, digamos, pequeños nichos hidrados que hay. No es la típica piedra pulida que el agua resbalaría, sino que está llena de recovecos que mantienen poco agua. Es decir,
la naturaleza y el hombre supo durante siglos generar unas arquitecturas como las que estamos viendo. Y ahí crece la vida, crece la planta y se genera esa uva que luego se traduce en vino. Que además y luego los diámetros están basados también en el transporte, en la cantidad de agua o pipas que se pueden de alguna manera también mantener, en el recorrido para que las acémilas pasen entre las gerias. Es decir, de pronto la materia, la forma y la energía se dan la unidad en una forma que es el resultado sancionado de un magnífico empleo de la cabeza, del talento y de saber y de haber visto y conocido el lugar y por tanto haber desarrollado propuestas que iban a intervenir y adaptarse a las condiciones climáticas específicas de allí. De hecho, si veis esta imagen, de alguna manera esto es una jeria, como una persona se puede proteger del viento, echarse una buena siesta, con la cabecita a la sombra, las piernas al sol, y es el mismo concepto que abajo se coloca con una malla de estas que transpiran para proteger en momentos determinados el crecimiento de la estaca. Eso es arquitectura, ahí ya la tenemos. No hay que inventarse grandes propuestas formales, sino que hay que saber leer con otras herramientas y con otros principios y con otra mirada de alguna manera los temas que el clima del lugar nos está dando. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí veis las jerias, los muros de protección contra el viento, las geometrías con unas medidas exactas, que también en la naturaleza está, porque lo que veis arriba es una flor de la tabaiba. La tabaiba es una flor que es suculenta, que tiene la capacidad en forma de cáliz de almacenar el agua que cae, que tiene además una cantidad de aire entre sus pétalos, por así decir, que son bulbosas y por tanto acumulan mucho el agua y pueden decir, es una forma que se ha sancionado en el lugar, donde explica el lugar y se explica a través del clima y de cómo esa forma se ha adaptado y se ha generado, y podemos encontrar la explicación de ese sitio mediante esa flor de tabaiba o los cardones, que son elementos estructurales como soldados que crean masas increíbles de planta que van rompiendo el viento por efecto abrigaño, lo rompen, y en el centro de la planta, que está el corazón donde crece, prácticamente el viento es cero, ¿no? Es decir, son todo organismos que están adaptadas al lugar y que ese lugar se explica. Entonces la arquitectura, normalmente lo que hacemos siempre es lo contrario, es decir, llegamos a un sitio, a ver esto, ¿qué vas a hacer? Bueno, llegamos a un sitio y lo que hacemos es que banqueamos, ponemos un elemento plano y ahí venimos con nuestra arquitectura generalmente impostada, es decir, con todo lo acertada que esté formalmente, pero con criterios ajenos, porque el paradigma anterior, es decir, el paradigma que tenemos que modificar ahora que hemos entrado en el famoso antropoceno, que es la nueva era donde por primera vez una especie está incidiendo en los cambios geológicos del planeta, y esa es la que nos toca vivir y la que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, si afortunadamente somos lo suficientemente listos, inteligentes y nos damos prisa para modificar el transcurso de los acontecimientos, pues evidentemente tenemos que empezar a hacer las cosas, como decía Einstein, con herramientas distintas. Por lo tanto, estos proyectos que inicialmente hacían el estudio eran intuiciones más o menos, porque lo que me parecía tremendo es que en determinados sitios apareciese ya una arquitectura en vidrio y cristal que se daba muy bien en Estados Unidos, pero que aquí no pegaba ni con cola. Entonces era muy crítico con esas vanguardias abstractas del movimiento moderno que tenían autosuficiencia y se podían colocar en cualquier sitio, ¿no? Entonces yo creo que eso ha generado muchos problemas de arquitectura y muchos problemas de mal uso energético, etcétera, 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 y de consumo, que cuando éramos 4 gatos, entre comillas, pues la cosa se llevaría con más o menos, pero claro, fijaros que en 1950 y a mediados del siglo XX la población mundial era de 1.600, 1.700 millones de seres humanos, y vamos a ir a los 10.000 millones, o sea, coger cualquier especie, multiplicarla por 10 veces, y es una alucine, o sea, es algo insólito en todo el cambio geológico que hasta ahora Gaia ha soportado, ¿no?
Entonces eso lo llevamos a cualquier otra especie y es brutal. Con lo cual, esta sensibilidad nueva que aparece, que bajo el paraguas de la sostenibilidad, que la palabra ya es un palabra que de tanto decirse ya se ha banalizado y aquí es sostenible todo el mundo, hasta la promotora más voraz, ya si no hace los pisos sostenibles no vende una. O sea, yo creo que esa palabra ya ha perdido casi su función porque es sostenible todo el mundo, ¿no? Todo el político, nadie empieza un discurso y no hay ninguna normativa que no empiece buscando la sostenibilidad. Entonces yo creo que tenemos que empezar a saber de qué estamos hablando, a ser mucho más profesionales en el conocimiento y por tanto que nuestro sector y que como arquitectos seamos demandados porque sabemos de lo que estamos hablando, más allá de hacer fachadas más o menos acertadas o más o menos. Como les decían los chavales antes en la escuela, a mí me resulta dificilísimo mejorar una planta o un alzado de Wright o de Álvar Alto o de Le Corbusier, ¿no? Y seguimos dándole vueltas al mismo maquinillo, ¿no? Y estamos ahí componiendo, quiere quedar mitad, y realmente lo que nos tenemos que dar cuenta es que así nos vamos a quedar en decoradores puramente y en dibujantes de fachadas y vamos a volver al eclecticismo y al historicismo que el siglo XIX tuvo que venir la vanguardia para romperla. Luego hay que empezar a hacer otro tipo de actitudes frente a la arquitectura. Yo empecé hace mucho tiempo pues, a hablar de estas cosas y entonces lo que hice fue, curiosamente se presentaron 400 y pico equipos, pero que hacían verdaderas, eso sí, en nombre de la sostenibilidad o no, del bioclimatismo, hacían edificios que se enterraban por la noche con gatos hidráulicos movidos por paneles fotovoltaicos que se escondían detrás de la roca que no se viesen. O sea, inventos de TVO, ¿okay? Cuando realmente lo que hay que hacer es entender lo que hay y conocerlo técnicamente. Entonces, el proyecto, lo que hay, me parece que aquí hay una. Sí, el proyecto es un muro circular con las piedras que los campesinos hacen allí, una especie de muros estabilizadores que están hechos con doble cámara, con la misma piedra, hincados en el suelo, que el suelo se mantiene en una humedad porque plantamos con un sistema de goteo como hacen los campesinos allí para mantener la humedad, unas plantas tapizantes que no crecen, que son las que están allí totalmente, estos musgos que son líquidas, que son las plantas, los seres vivos, que se mantienen debajo del forjado, que es un forjado que transpira de tabla abierta, y esos muros que se hincan, que la cimentación es el propio muro, lo mantiene una diferencia de temperatura entre abajo y arriba del muro, que os explicaré cómo funciona, entre dos hojas de esa piedra, de tal manera que es un muro que en su interior hay una cámara, que ponemos una rejilla aquí y aquí, y esa cámara lo que hace es que arriba estos muros apoyan una losa de hormigón, de la Bujardé, para que tenga un aspecto más tectónico, pero esta losa de hormigón tiene encima una cubierta vegetal, que fue de las primeras que se hicieron en este país, una cubierta vegetal, para que precisamente, que estaba con una materia orgánica de unos 40 centímetros, esa materia orgánica se humedecía constantemente con este sistema de tuberías, como hacían los campesinos, para mantener siempre húmedo esa cubierta bien impermeabilizada, de tal manera que siempre se estaba evaporando, y por tanto la radiación no calentaba el trasdos de esa cubierta y por tanto en la parte inferior luego no le devolvía ese calor a la vivienda, con lo cual lo hubiéramos estado poniendo como un radiador encima de la casa, ¿no? Entonces esta cubierta es así y en la arquitectura no es más que el espacio que se produce, bueno, es un árbol en realidad, ¿no? Los árboles ahí metidos, es la arquitectura de sombra cuando da el sol, y que aquí ya el espacio de habitabilidad ya está proyectado, a poco que sepamos mirar un poco con cuidado, ¿no? Es decir, la cueva, los árboles, la nube, es decir, son condiciones de confort que estamos pidiendo. Entonces el proyecto es esto, y luego una serie de elementos, ¿no? En el interior, que está la planta de la vivienda, se hacía una urbanización, el coche lo dejamos fuera, tú llegabas a la vivienda con unos pequeños coches que se mueven con energía eléctrica y que se alimentaban con unas baterías y células fotovoltaicas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la planta es este círculo de piedra, estos muros intercambiadores,
y un espacio realmente donde cada espacio de esto se puede utilizar. Pues bien, aquí se ponía al principio, la propuesta que hicimos era la cocina, que estamos en el estar, dormitorios, aquí hay vientos cruzados, es una zona muy ventosa, abrimos huecos donde nos interesa canalizar el viento. Es un mecanismo, es como una planta, es un mecanismo que allí funciona, que allí mejora las condiciones de habitabilidad y donde prácticamente no necesita ninguna energía incorporada, ¿no? Estos serían un poco las secciones que planteamos de una manera donde la intuición nos llevó a ver, estos son los losas de hormigón que veis, la tierra, unos puntos que desde ahí atrás no se ven, que es lo que mantiene esto refrigerado, estos muros abiertos aquí lo veis, con el espacio entre los dos, que sirve para que nosotros abrimos aquí con unas rejillas, el aire pasa, que está como varios grados por debajo del aire exterior, lo movemos y se mueve con la dirección, el viento dominante, y chupa también, cuando cerramos aquí, chupa y cerramos ahí arriba y abrimos aquí, chupa de este aire que está también fresco y por tanto se produce una convección de aire que nos lleva y nos mantiene siempre la vivienda bastantes grados por debajo de la temperatura exterior. Son mecanismos pasivos muy sencillos y que nos da, bueno, pues toda una serie de temas que, bueno, reciclados de agua, bueno, una serie de historias, ¿no? Entonces, digamos que la vivienda, las viviendas son esto que veis aquí, y es el muro hecho con como se hacía toda la vida los campesinos, los muros allí, que es una piedra tosca muy fácil de trabajar, ¿no? Y que se hace, y que vamos, creo que queda precioso estos muros aparejados con la gente que sabe hacer ya, hay muros, y entonces pues les llamó para que las hiciesen, y los hacen muy bien. Y esta es la losa de hormigón, que se apoya en esos muros, que veis que al final apoyan en estas cabezas de hormigón, de vigas, que equilibran y de alguna manera atan la cabeza de los muros, dejando las separaciones para que el aire pueda pasar, ¿no? Y bueno, y aquí hay unas lamas que sirven para que se cierran y corran el aire. Con lo cual, esta geria, esta vivienda, es el espacio, se habita en el espacio que deja todas estas estructuras, con lo cual hay unas condiciones de habitabilidad. Aprovechamos, ¿ves? Esto es en el íter, hay una zona eólica, con lo cual el viento forma parte de lo mismo, y esta es la vivienda. Es decir, son viviendas que se incorporan al territorio, al paisaje, que trabajan con el aire, que trabajan con el sol, y que son prácticamente autosuficientes, ¿no? Porque hay un apoyo, porque como son generadores al lado, pues también se apoya en algunos momentos con una energía acumulada por los aerogeneradores, pero en realidad también es verdad que el clima de allí es un clima bastante favorable, que lo que intentas es quitar un poco la humedad y producir sombra en verano, en fin, que no es muy complejo de luchar contra ello, ¿no? Pero que lo que me interesa sobre todo es que veáis un poco cómo en realidad aquí hay unos mecanismos que yo empecé a trabajar, empecé a conocer, empecé a interesarme por esta nueva herramienta que era pues un poco cómo funciona el clima, cuál es la termodinámica. Empecé a apoyar termodinámica, pero no termodinámica para ser un instalador, sino porque me interesaba mucho ver que la termodinámica nos explica lo que somos y cómo los organismos funcionamos, cómo interactuamos energéticamente y por tanto confortablemente con el entorno que nos rodea, cómo las especies y los animales tienen eso. Es decir, esa visión ya holística de los problemas, que no podemos hablar de la arquitectura como un objeto que se crea bueno, pues en serio, la idea o la imaginación de una persona y lo deposita, como ha sido el anterior movimiento, que fue necesario para precisamente salir de ese eclecticismo en el cual se estaba y darle la vanguardia dio viviendas, industrialización y progreso a las clases medias incipientes tras los grandes traumas de las guerras y revoluciones, etcétera. Pero ahora el problema es otro. El problema es prácticamente ecológico, es medioambiental, por tanto tenemos que hacer un chip, que es lo que yo os quiero contar, ¿no? Le Corbusier ya lo decía, pero nos han contado y os hemos contado siempre a las escuelas del Corbusier como el gran formalista, etcétera. Pero él ya le escribió a Le Platanier, que fue un gran maestro, un catedrático de la École de Fond, donde le escribía ya que la arquitectura se encuentra en el estudio del funcionamiento de las fuerzas de la materia y no en sus formas, ¿no? Y a Corbusier se nos ha contado muy mal cómo sus formas estaban ligadas a Chandigarh, etcétera, etcétera, al clima, a soluciones de brisoleil, de bajar temperaturas de un punto a otro, a conceptos evaporativos. Es decir, ese Corbusier no se ha contado prácticamente, ¿no?
porque había que recontar lo que las vanguardias, digamos, plásticas, de arte, estaban metiéndose en un movimiento todo él muy homogéneo, y había más influencia del movimiento Stilg por su pureza geométrica, o de otros movimientos, que realmente de entender cuál era el tema. Pero bueno, eran los momentos que había, eso perteneció al anterior modelo, pero ahora es otro, por lo que ya sabemos todos y os he comentado. Entonces, por ejemplo, esto lo voy a pasar rápidamente, lo conocéis. Esto es aquí es Arigurren, es el Centro de Energías Renovables, que trabaja con los vientos, que conocéis de sobra, lo que es el Cierzo y tal, con la Tramontana. Entonces el viento, esto era Arigurren cuando yo vine aquí a hacer el concurso. Y yo creo que ahora no se parece en nada, ¿no? Por lo que he visto que he pasado. Arigurren era esto, eran unos sembrados con unas colinas y tal, y no había nada. Bueno, había un pueblecito que era la casa y una serie de casitas alrededor, ¿no? En la iglesia era en un montículo, pero nada, quedaba nada. Y además ahí fue donde, hablando con los campesinos, entendí, con los señores que estaban, llegamos un día con Lucho Miquel, un arquitecto que trabajó conmigo en esto, y que era un tipo fenomenal, que desgraciadamente no está con nosotros, y que llegamos allí y estaban en la plaza del pueblo, estaban aventando, que es separar la paja del trigo, estaban aventando, y estuvimos hablando con ellos, y solo las aventaban los días del cierzo, que dicen que el cierzo es noble, frío, pero lleva siempre en la misma dirección. Sin embargo, cuando viene el viento sur, que es el regañón, le llaman el bonachón también, ahí le llamaban así, el remolino, no sé de dónde viene, y no puedes aventar porque se te cae todo y tal, es un desastre, ¿no? Entonces me gustó muchísimo cómo realmente, lo mismo que pasaba con las ferias, se había sancionado ya una manera de entender el viento como una herramienta de proyectación en esos momentos de producción agrícola, y de entender el mejor momento para poder aventar y separar. Y así se llamó el lema del concurso, aventar al viento, y hablábamos de eso, ¿no? Y entonces trabajamos con el viento. Estos son además formaciones que están, perdón un momentito, a ver, no sé, estoy haciendo algo que no debo hacer. ¿Hay un médico en la sala? Pero pasa al anterior. Bueno, pues entonces empezamos a trabajar así como había tenido la experiencia pues me las pasas tú si no te importa. No, claro. Venga, habíamos tenido la experiencia en Tenerife, pues empezamos a trabajar aquí esas formaciones formadas por el viento, etcétera, pasa, y al final del proyecto es, bueno, ahí están las condiciones ideales arriba de un lugar donde el cierzo genera una aceleración y por tanto crea unas topografías, y al otro lado el sur con una sombra, pues lo que se crea es ya las condiciones de habitabilidad. Eso transformado a la idea que generó el proyecto es un hueso de hormigón que está, son dovelas de hormigón pretensadas de 3 metros y pico cada una, y que al final están aprovechando el viento, el regañón en el sur, etcétera, y nos generan este espacio que es previo a las oficinas para crear unas condiciones de confort climático que ayuden a que estas condiciones de exigencia, digamos, técnica, rebajen muchísimo las condiciones de trabajo de las mismas. Con lo cual, aquí se crea unos vidrios que protegen luego que no se vaya el calor, para evitar que cuando coge en invierno el sol, luego se pone un toldo y no salga ese calor. El tema del viento se recoge, en fin, aquí trabajamos con el viento, pero trabajamos con el viento desde esa idea que fue capaz, desde los elementos, de generar lo que conocéis, que es el Arigurren, es el celer, ¿no? Son estos dedos de hormigón prefabricado, donde los elementos estos de madera de bosque reciclado, pues daban estas galerías, que son las que atemperan y dan calor, etcétera, y arriba la sección está trabajada con la pendiente para obtener la máxima, inclinación, la inclinación que se pide en esta latitud para colocar los paneles, que en estos son paneles de tubos de vacío, que fueron de las primeras veces que se empezaron a emplear,
para que con una máquina de absorción, como sabéis, sube la temperatura del agua muy fuerte, entonces una máquina de absorción transforma en frío por un intercambio de y entonces al final lo que hacemos es que con el sol enfriamos en invierno y calentamos también enfriamos en verano y calentamos en invierno con muros de inercia, pero que en el fondo buscando siempre que la arquitectura exprese su forma, exprese su funcionamiento, pasa a través de estos mecanismos que en aquellos momentos pues los mecanismos eran como de flechitas. A mí me decía, ya está César con sus flechitas, pero claro, era el mecanismo que teníamos para empezar a trabajar estos temas, porque estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Pero había unos patios aquí, bueno, pues que con árboles de hoja caduca, para que en verano pues protegiesen de sombra, en invierno que deje el sol y estudiando bien la separación entre los dedos para que el sol incidiese siempre, etc. Se incrustaban las piezas para coger también temperatura, que mediante unos tubos íbamos a la galería, la temperatura de la tierra, unos primeros y rudimentarios esquemas de tubos de intercambio aire-aire, que sirven también para refrigerar. O sea que esto fue un laboratorio donde empezamos ya a trabajar en serio, parametrizar, y resulta que bueno, el edificio está teniendo una vida con unos consumos y unas demandas muy bajas, y ha sido una referencia, digamos, de investigación en estos temas, ¿no? Este sería el edificio, ¿no? Pero ahora el problema está en las ciudades, ¿no? Bueno, y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar ya de una manera pues como mucho más rigurosa, con programas, etcétera, etcétera, y ya estamos en otra década, ¿no? Y aquí empezamos a entender, bueno, el problema está en las ciudades, ¿no? Pero el concepto de organismo y de órgano es todavía más fuerte, es decir, eso es una planta de una ciudad, pero que puede ser una sección de un cuerpo con todas las neuronas y con todos los elementos que funcionan en el ser humano, o en cualquier organismo vivo, celular, etcétera, un organismo vegetal. Es decir, hay una holística de la naturaleza que hay que entenderla para comprender cómo funcionan las cosas y por tanto que el resultado formal sea el análisis y la adecuación de ese resultado analítico al lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues veis cualquier edificio de aquí forma parte de un organismo, y entonces entender la ciudad como un órgano, como un organismo, y por tanto diseñemos estas nuevas ciudades con nuevos órganos. Esto sería como el esquema, ¿no? Es decir, un organismo humano, tenemos la piel y tenemos los órganos, y están todos interactuando, es decir, hay lugares de la cabeza que es la que tiene, me parece, el 35 o el 40% de la energía que se consume, está muy preparada para que nos proteja de los capilares, que los capilares, los pelos, sabéis que tienen una función, además de que ventilación aísla por la canícula del mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Unos tenéis menos aislamiento que otros, ¿no? Pero es importante conocer que la piel funciona en relación, no es solo, sino en relación del organismo, que hay partes del organismo muchas veces que necesita más calor y la piel se hace más, transmite, o sea, hay una transmitancia mayor, es decir, hay siempre una relación absolutamente física y termodinámica entre las distintas partes del cuerpo y el organismo como tal, ¿no? Esto es, bueno, increíble, ¿no? Entonces, no podemos hablar ya de fachadas, tenemos que hablar de envolventes. Pero la fachada es un término paradigma anterior que en el Renacimiento se puso como herramienta del arquitecto, y que hemos seguido, aunque sean abstractas y modernas, pero seguimos entendiendo la fachada como un elemento donde se abren unos huecos, que sí lo es y que hay que hacerlos bien, sí, pero es que además tienen que ser fachadas ya activas. Tenemos que ir más en la línea que nos decía Buckminster Fuller en esta utopía de la gran burbuja, la bubble de Buckminster Fuller, que era capaz de crear pues una protección para crear las condiciones climáticas en el interior. Pero bueno, esto es un ejemplo, entre otros, es decir, los materiales de cambio de fase, como otros sectores, como bueno, pues este colchón que hace que tú estés intercambiando como un organismo, y digamos el colchón y las sábanas lo que están produciendo es que te van regulando para que todo el cuerpo mantenga una temperatura homogénea a lo largo de todo el momento del sueño, y por tanto haya un equilibrio termodinámico, y esa tecnología con materiales de cambio de fase pues está ya en sectores que no son la arquitectura. Esto es un plano de Madrid,
plano termográfico de Madrid, fijaros el desequilibrio brutal, el gran agujero, digamos, de vórtice energético que está produciendo, porque todo lo que veis en rojo, pues claro, son emisiones, es temperatura imposible de controlar, es todo lo que está produciendo eso, y esto es un trocito de Madrid. Si lo multiplicamos por todas las superficies que hay en las ciudades, pues lo que estamos es generando. Cuando aparece lo azul es donde realmente ahí sí que no se está produciendo esa situación por la temperatura, y entonces la radiación no es fuerte. Entonces, si nosotros pudiésemos, sí se puede hacer, porque hay técnica, cambiar esta imagen para que se vaya toda al azul, es que estamos a lo mejor rebajando un 70, un 80% de emisiones, que son las que generan bla, 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 ¿vale? Entonces, eso lo hacen los elementos que construyen ese organismo, y eso lo hace la arquitectura. Por tanto, en Asturias pasa, trabajando sobre esto y estudiando los antiguos miradores del pueblo, del barrio de Cimaderilla, que hacían la gente para crear un muro de inercia que calentaba, como sabéis, los miradores de Galicia, del norte, etcétera, que son trampas del sol, ¿no? Y que sirven para que se caliente ese primer muro de inercia, por la noche se cierran las contras y ventanas, y ese calor que se ha almacenado, ¿verdad?, en la primera crujía de tal, empieza a soltarlo durante la noche para mantener esa. Por eso las alcobas que estaban en la principal, las antiguas casas del siglo XIX, los dormitorios principales daban a esas galerías, esas alcobas, ¿no?, porque era el principal, ¿no?, donde de ahí el nombre, ¿no?, porque era más importante la parte de atrás. Entonces, bueno, con esta idea, ¿por qué no hacer un edificio que sea todo él una mochila termodinámica? El Colegio de Arquitectos de Gijón tiene esta primera parte que había que respetar, porque es patrimonial, la arreglamos, hicimos un proyecto muy cuidado y tal, pero todo lo de detrás estaba roto, estaba casi en estado de ruina, se habían hecho muchas intervenciones, y al final lo que hacíamos y metimos esta especie de caja de mochila energética que funciona toda ella con un envolvente que es capaz de generar unas condiciones climáticas y de confort que optimizan la relación y el funcionamiento con los órganos del interior. Son esto que veis aquí, además son unas piezas de un 80 y pico por 0,70 y algo, de tal manera que además ahí están con un butinal. Siempre trabajamos con la industria muchísimo. En el estudio hemos hecho, como decía antes Aurora, en el laboratorio estamos siempre trabajando con la industria, porque creo que uno de los grandes problemas de la cultura nuestra, digamos, humanista, que tiene muchas virtudes, pero que, a diferencia de los anglosajones, ellos están mucho más implicados en la realidad de las empresas y trabajan mucho con las empresas en las universidades y en los estudios. Nosotros parece que hay dos mundos totalmente que no son osmóticos, que es el mundo de la enseñanza, el mundo de la investigación formal o de escuela, y luego está el mundo del proletario. Entonces, esa escisión pues es contraproducente para la sociedad y para los arquitectos, no os cuento, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos desde hace muchos años en un laboratorio de investigación donde tenemos nuestra propia, las intuiciones, las probamos, luego hacemos acuerdos con el Instituto Torroja, con las escuelas de arquitectura para llevar a cabo, unas cosas salen, otras no, pero dedicamos parte de los ingresos profesionales a que ese laboratorio esté constantemente con gente joven que viene y que está trabajando con nosotros. Este edificio, al final, son unos vidrios que trabajamos con Cricursa y con Secrisa, lo que al final se quedó una de ellas, y son unos vidrios donde están laminados con un vidrio antirreflectante, y ahí hay una laminación de una hoja que se moldeó al vacío con un vidrio templado, y que se incrusta en la propia vena del vidrio. Bueno, es un vidrio muy especial, con madera de castaño, ¿no?, y que es el árbol asturiano, y por tanto en el concurso yo lo proponía en madera, pero claro, cuando te pones a ver que la madera en un edificio público es imposible de mantener, no hay maderas ya secas, no hay maderas que funcionen, pues trabajamos con la técnica, y lo que hemos hecho es un vidrio que es capaz de invadirnos general. Entonces, este vidrio son unas escamas que hacen que el aire entre, y además podemos cambiar la ventana, hacerla translúcida. Estos son translúcidos, pero la podemos poner transparente donde nos interese, porque es un sistema de uñero muy sencillo, de tal manera que el diseño final de la fachada se hizo de acuerdo con los usuarios, los arquitectos, porque en distintas plantas unos querían ver la iglesia de San Lorenzo, el otro la plaza no sé qué, y entonces el puesto trabaja, pues te ponemos aquí transparente y tal. Entonces, eso también me pareció una investigación interesante,
cómo no partir a priori de una forma o de una composición determinada y luego tener que justificar el funcionamiento interior, sino que el funcionamiento interior te va reflejando con flexibilidad y el alzado sale precisamente por esa variación. Entonces el interior, como veis ahí arriba, se cambia, y pues hay una mesa de juntas, etcétera, ¿no? Entonces es un fanal de luz, que sigue un poco la composición de las torres y es un elemento, digamos, Luego también, hablando de envolventes, esto es un concurso en Sevilla que ganamos, que desgraciadamente nos pilló la crisis y no se puede hacer, que es un edificio importante donde iba a venir la empresa municipal de la vivienda, y edificios de barrio. Deja un momentito este. Y al final lo que haces es estudiar lo que ocurre allí. Y lo que ocurre allí, pues en Sevilla ya sabéis lo que es, no nos vamos a inventar nada. Son los patios enfriadores maravillosos que la cultura hispano-árabe nos dejó, son esas calles que comprimen y ensanchan el espacio para generar aceleración del aire y por tanto una evaporación que te ayuda a sentirte cómodamente fresco, porque el aire en movimiento lo que hace es arrastra tu sudor y por tanto las calles, barrio de Santa Cruz, etcétera, producen unas condiciones de habitabilidad y de confort tremendas, unos colores que además sirven también para que la radiación se disipe, porque es muy fuerte, mucho calor, y ese es el plano de los Reales Alcázares, que en realidad tiene todo esto sancionado por el tiempo, y lo que hemos hecho en el edificio es esto, darlo en sección, pasa. Entonces el proyecto es una sección de esto donde hay toda una serie de patios, de agujeros, de compresión, de espacios y tal, para que el aire filtrado por una gran celosía que diseñamos con unos materiales digestores de CO2 esté dando unas condiciones de confort al espacio público y al propio edificio, mejorando, bajando terriblemente la demanda. Estos son pruebas de maquetas donde vamos sustrayendo de un sólido con estas necesidades de aire, etcétera, pasa, y al final nos inspiramos también en las celosías, que antes tenían ese valor cultural, las celosías hispano-árabes, digamos, de separación de ambientes, ¿no? de separación de sexos y de separación de las mujeres, los harenes, etcétera, para darles una connotación contemporánea con materiales digestores de CO2, absorbentes de radiación, etcétera, etcétera, siguiendo un poco el patrón que nos pareció muy interesante de la obra de Cristina Iglesias, que es una gran escultora, que yo he seguido mucho su trayectoria y que siempre nos inspira. Entonces, digamos que esa gran celosía se va haciendo más o menos densa, más o menos profunda, y va generando esas condiciones de optimización de la radiación, liberación, sombras, etcétera, y al final creamos esta caja con un patrón que se repetía con unos pequeños elementos que se modificaban para mejorar las condiciones climáticas. Con lo cual, déjame un momento el anterior, que va demasiado deprisa, ya sé que hay que acabar, pero es que más no puedo. Pero bueno, las condiciones son estos agujeros, este es como en los Reales Alcázares, donde hay jardinería, hay luz, hay tamiza, aquí en este punto se hace más densa, etcétera, etcétera. Estos son, os estoy contando imágenes, propuestas, un poco de por dónde hemos ido trabajando. Pasa. La Agencia Andaluza de Energía es un edificio que investiga sobre temas como la fachada, la envolvente, en este caso es una envolvente que es capaz de aportar toda la energía que el edificio necesita, estudiando un mapa de la misma pasa, estudiamos efectivamente cómo es esa doble piel y cómo va a funcionar, pasa. Aprovechamos el viento de marea típico de la tarde cuando sube el aire fresco del mar por la ruta del Guadalquivir y refresca a la población orientada, la antigua orientada hacia la producción del viento de marea, y desarrollamos una fachada pixelizada que hemos tratado con una empresa, hemos patentado, que son píxeles de 1 por 1, fáciles de manipular, y donde el mapa termodinámico de radiación nos va definiendo cada píxel. Unos se necesitan para que corra el aire, otros para que capte energía fotovoltaico, otros para ver vistas, etc. Entonces hacemos todo esto con los programas que tenemos ahora en los estudios, que puedes modelar y que puedes generar un poco el comportamiento de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿ves? Desarrollamos esto con una patente. Son las intuiciones, intuiciones de cómo vamos generando estas propuestas para ver dónde hay pasa.
hay sitios con simulación dinámica computacional de fluidos, el programa Fluent, para que ver dónde hay vórtices de huecos, por ejemplo, donde se acumula más energía, y entonces está lógicamente para disiparla, aquí ponemos un píxel, digamos, abierto para que el aire se disipe. En otros sitios lo cerramos, nosotros ponemos células fotovoltaicas, es decir, hacemos un poco vectores de velocidad y nos dimos cuenta y estudiamos que normalmente los arquitectos, cuando hacemos una fachada ventilada, ¿verdad?, cuando hacemos una fachada ventilada, la construimos con lo que hay en el mercado, ¿eh? Y en el mercado hay una subestructura y unos elementos que es en la parte interior, el soporte y luego tal. Y eso nos lo da el ancho de la fachada, nos lo da el mercado con la subestructura, pero en realidad no es lo mismo una fachada aquí al sur en Pamplona que en Almería al sur. Es decir, la carga térmica es distinta, con lo cual el gradiente, la anchura de la fachada debería de variarse en función de la altitud y también de la orientación. Entonces hemos desarrollado una fachada telescópica que con estos píxeles hacemos un plano, estudiamos el clima y la incidencia de radiación que va a tener y colocamos esa fachada para que se produzca y que funcione lo mejor posible esa cámara. Estas son las pruebas que hicimos, ya la fachada pasa, se lleva todo por el exterior, la gente se monta muy fácilmente, pasa, y aquí veis un poco que al final es como un gran lepidóptero, un gran organismo vivo que es capaz de generar en sitios su propia captación energética y en otros sitios la libera. De tal manera que, bueno, es mucho más complejo, coges el aire y al final no hay composición, sino que ahí se ve, por ejemplo, el gradiente donde aparece esto solar, el recorrido solar, y por tanto abajo no llega porque hay un edificio aquí que nos proyecta sombra, luego no tenía sentido colocarlo. Es decir, que toda esta fachada está rigurosamente estudiada con estos nuevos visiones y parámetros que nos interesa poner. Paso. El Banco de España, bueno, este es un proyecto que hemos ganado ahora, yo casi va a ser el último que voy a contar porque son las dos, aunque tengo dos pero no merece la pena, y pasamos ya a las últimas y tal, ¿no? Esto es el Banco de España, que hemos ganado un concurso y que esa torre existía. Esta es una torre que se hicieron en los años 70, fijaros que cómo machaca ese pedazo de patio, ¿no? Es un proyecto precioso de los Yarnoz, que está en Cibeles, esto es Cibeles, esto es Alcalá, y este es el Paseo del Prado, o sea que es el corazón de Madrid, ¿no? Entonces salió ese proyecto, pasa al anterior por favor, y había esa torre que hicieron un helipuerto, pero esa edificabilidad no quería perder al banco, entonces quería mantener una torre porque necesitaban esos espacios y tal, sacó a concurso qué hacemos. Todo lo que vimos es que en principio eso lo que necesitaba es hacer recuperar el jardín inicial, ¿no? Es esto. Esto es como quedaría estupendo, tirar eso, realojar a la gente y decir, oye, pero como no podíamos, dijimos, bueno, vamos a calcular cuánto de emisiones, digamos, qué masa de árboles caben ahí y por tanto qué digestor de energía, de CO2 es capaz de absorber y por tanto emitir oxígeno. Entonces hicimos una comparación, estudiamos una pieza a través de su comportamiento de fachada y entonces la pieza, estudiamos todas las incidencias solares, etcétera, 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 pasa, bueno, pues todas las estrategias para llevar a cabo con la industria, hicimos todo un sistema de viga fría, pero lo importante es que la fachada se generaba unas condiciones térmicas, etcétera, de tal manera que al final lo que vamos a hacer es una cajita con un vidrio que además es un vidrio doble de Cricursa, donde hay distintas ondulaciones para la refracción y absorción del calor, donde creamos un movimiento de aire, es decir, lo que vamos es a reducir la demanda en una cantidad que ya es mayor, pero que en principio era equivalente a lo que hubiera sido eso desde el punto de vista, digamos, del funcionamiento medioambiental, la misma masa de árboles. Ese concepto nos parecía más importante que luego empezar a trabajar sobre otros criterios más de composición y de estilo, porque era muy complicado, era un edificio ecléctico, a cualquier. Luego, por tanto, digamos que los órganos pasa deprisa. El hemiciclo solar habla de órganos que hemos desarrollado, son viviendas, es la primera vivienda pública y social que se hace en España y yo creo de las pocas en Europa, las primeras que tiene un sistema de respira. Cogemos el aire cogemos el aire, ¿cómo se llama?
de geotermia aire-aire, de tal manera que, como el aire a los 6-7 metros es estable la temperatura, pasamos una parrilla de tubos de aire que en verano lo movemos con una pequeña máquina de tratamiento de aire, se mueve por debajo de esa parrilla y podemos, por intercambio térmico y por rozamiento, el aire que entra a lo mejor a 30 grados lo podemos bajar a la temperatura que luego perdemos un poco al subir con un pequeño ventilador, por lo cual en verano tenemos el aire a 19 grados en las viviendas conectadas a unas chimeneas solares, y en invierno ese mismo aire a 19 grados lo sacamos debajo de un radiador y por tanto el salto térmico son de 4 grados. Es decir, estamos bajando la demanda brutalmente y por tanto el usuario estamos haciendo que pague como la 20ª parte de lo que puede pagar, y eso es una lucha contra la pobreza energética, que es uno de los grandes problemas en los cuales está sometida la sociedad ahora mismo, ¿no? Estos edificios además está trazado para que la comunicación, el pasillo que dan entonces es el sur, con las galerías solares cerradas. Creamos unos espacios públicos para que además ahí se hagan relaciones de comunicación social, y por ejemplo ahí arriba, pues un acuerdo con el Museo de Arte Contemporáneo de Móstoles, se llevan actividades teatrales, etcétera, etcétera. Es decir, que el edificio no solamente sea sostenible por la baja demanda energética, por el ciclo de vida, por todo lo que conlleva, sino además porque se crea un edificio en comunidad y de uso compartido con la sociedad, y por tanto eso también evita desplazamientos, movilidad, y genera la cubierta arriba también, ¿no? Esto lo voy a pasar deprisa, son órganos de luz que hemos hecho para llevar la luz más a todos los edificios, son diseños para meter la luz natural a través de unos mecanismos. Al fondo, estamos en el fondo de un sótano, y por reflexión y con unos elementos de vidrio y de aluminio de más o menos densidad, somos capaces de llevar a un sótano prácticamente unos 120-130 luxes en un radio de unos 5 o 6 metros de estos pozos de luz, con lo cual hay lugares donde no tienes posibilidad de abrir ventanas, etcétera, y sin embargo estas venas de iluminación, ¿no? Son elementos pasan. Entonces yo, como conclusión, y he pasado muy deprisa porque esto requiere más y tal, pero lo que quiero deciros es que hay que cambiar el chip totalmente, que si queremos realmente entender que la arquitectura tiene que seguir siendo una específica labor de los arquitectos, nosotros tenemos que empezar a cambiar el chip de cómo tenemos que proyectar. Porque, como os dije antes, lo de Einstein, que nos puede cambiar de sistema empleando herramientas que han empleado el sistema que van a modificar, seguimos empecinados en temas como la composición, la tipología, etcétera, etcétera. Y aquí, en estos temas, muchas veces por ignorancia, otras veces porque, bueno, pues esto sí, pero bueno, son cosas de los arquitectos, y porque se hace mal, porque en vez de entenderlo como elemento inicial en la proyectación pasiva y por tanto de mejora, se ponen con cachivaches. Yo os he traído una imagen que es esta, la búsqueda. Fijaros que en realidad esto ha sido, en los sectores han evolucionado así. Ahí arriba tenéis a la izquierda los primeros coches de motor de explosión, que no había lenguaje, no había modelo, y eran carruajes, ¿lo veis, no? Que se quita el caballo y se ponía el señor con su motor de eje vertical, un volante, que además es muy gracioso porque solía llevarlo el chofer. Es decir, el que antes se llevaba al caballo se montaba y el señor iba al lado, porque la tradición era esa, ¿no? Entonces, en el fondo es una imagen que estuvo durante muchos años funcionando en las ciudades. Es un motor, pero no se sabía. Entonces todo el mundo empezó a investigar, pero no se siguió investigando en la forma del carruaje. Se siguió investigando en la técnica que tenía que desarrollarse para resolver los problemas de seguridad, de velocidad, de estabilidad, de poder industrializar, etcétera. Y eso, bueno, pues aquí veis el coche en la mitad, es un coche muy bonito, por eso lo he puesto, pero que en el final habla de el aire, la penetración, la aceleración, es decir, es un coche confortable, cómodo, etcétera, etcétera. Esos son 100 y pico años de evolución, 100 y pico años. Es decir, de un antiguo paradigma o modelo al siguiente. Y ahora estamos con el coche híbrido, y con el famoso coche híbrido. Y nos pasa lo mismo, estamos cogiendo modelos de lenguaje anterior y le ponemos un motor eléctrico o híbrido, donde todas las baterías ocupan todo el suelo y tal. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver unos cambios radicales en ese sector, y ya si cuando veis, ¿verdad?, los salones del coche, allá hay
hay unas soluciones increíbles, ¿no? Pero en la arquitectura, lo mismo pasa con el avión, desde el vuelo de los hermanos Wright hasta el avión de hélice, hasta ahora los de solares, en el fondo es una transformación de un lenguaje que necesita adecuarse a una técnica. Y cuando nos metemos en la arquitectura, pues tenemos, os he traído ya casos como muy paradigmáticos, que son los edificios con prótesis, que es un horror, que al final lo que hace es que la arquitectura, por eso está tan devaluada, porque todo el mundo hace caso a la arquitectura del anterior modelo y le pone prótesis, paneles, no sé qué, para que parezca, o sea, para que sea sostenible. Y es insostenible desde cualquier punto de vista de rigor arquitectónico. O bien aparecen edificios con formas de nube o formas de minerales, como parecen, bueno, pues nosotros construimos como la naturaleza, con una tecnología espectacular, con unos consumos brutales, sin ningún tipo de interés y tal. Entonces, en este camino, yo creo que hemos perdido y tenemos que recuperar y entender que tenemos que trabajar con otras miradas, con otras herramientas, con otras maneras de proyectar la arquitectura, ¿no? De tal manera que bueno, yo quería contaros rápidamente, así de prisa y mal contado, pero es un poco esta evolución que creo que ha venido desde intuiciones primeras, donde me encontraba con la necesidad de construir con lo que había allí y separarme un poco de esas vanguardias que se imponían en cualquier geografía, en cualquier clima, como una arquitectura ajena, hasta ir conociendo, experimentando y estudiando mucho para tener los suficientes mimbres ahora como para poder saber cómo funcionan esas cosas y por tanto experimentar en formas que estamos ahora trabajando como edificios de consumo casi nulo que hemos contado anteriormente, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que nuestra responsabilidad como arquitectos ahora es responder a los problemas que la sociedad demanda, y mientras no hagamos esto, la sociedad nos va a ir cada vez marginando y vamos a ir siendo menos necesarios y nos vamos a convertir en puros decoradores. Y como decía mi maestro de muchos años, que fue Javier Carvajal, que además fue uno de los que fundó esta escuela, la arquitectura es un arte con razón de necesidad. Y mientras que no nos demos cuenta que la necesidad ahora, arquitectos, es la ecología, difícilmente vamos a poder mantener y sobrevivir como sector, digamos, capaz de responder a los problemas y a los retos que tiene la humanidad. Nada más, perdonad, muchísimas gracias y se ha hecho un poco tarde, pero bueno, espero que sea interesante. Gracias.